El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Políticamente Hablando de este jueves 10 de septiembre. Es un gusto para nosotros saludarles y recordarles siempre que el coordinador general de este programa es el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, muy buenos días. Para mí, Carla Roldán, también será un gusto acompañarles durante esta hora de programa, recordándoles que es un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del cual realizamos un análisis crítico de la problemática nacional e internacional, con fines académicos y, por supuesto, para promover el debate dentro de la sociedad. El día de hoy tenemos como invitado a Marcelo Colucci. Muy buenos días, Marcelo. Buenos días, gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por atender. Marcelo es psicólogo y licenciado en filosofía. Estaremos analizando el tema sobre el análisis del panorama postelectoral y posibles desarrollos de la crisis política en Guatemala. Recordándoles también, por último ya, que puede comunicarse a cabina. Ahora tenemos otro número disponible, que es el 2220-9578. En redes sociales también puede comunicarse. En Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando, en Twitter como @sp_usac. Puede escuchar este programa y ver el desarrollo del mismo en www.radiousac.tk, y posteriormente nuestros programas quedan disponibles en línea en nuestro sitio electrónico www.politicamentehablando.net. Y bien, para entonces dar inicio al programa, ya les dejo con la esperada y acostumbrada introducción del doctor Morales. Gracias, Carla. Bueno, como todos sabemos, estamos viviendo unos días así como de un thriller político estadounidense, en el que de un día para otro hay sorpresas, y en pocas horas pues vivimos el enjuiciamiento de Pérez Molina y la sorpresa de las elecciones, en el sentido de que hasta sus enemigos esperaban que Manuel Valdizón arrasara en las mismas, y resultó que no fue así, sino que el candidato Jimmy Morales, el conocido comediante local metido a político, pues ganó la primera vuelta, y ahora estamos en una encrucijada esperando los resultados del Tribunal Supremo Electoral para ver quién compite con él en la segunda vuelta, ¿no? Pero esto es nada más la descripción de lo que ha ocurrido, y lo que nos interesa en este programa es tratar de interpretar por qué han ocurrido estas cosas, a qué razones obedecen, y naturalmente a partir de ahí qué puede pasar en los próximos días, ¿no? Lo cierto es que la ciudadanía se enfocó en el melodrama de Roxana y Otto, y naturalmente en ellos dos se personificó la corrupción, un problema que es estructural, que es sistémico, y que no reside en esas dos personas, cuya ligazón también el público intuye romántica, y por eso tiene el atractivo de las telenovelas, ¿no? En ese sentido, pues al ser personificado en ellos el problema de la corrupción, se desató un gran odio hacia ambos, un odio que fue satisfecho por los jueces, por el sistema de justicia, y ahora que ambos están en la cárcel, pues el pueblo se congratula de haber sido él, con sus movilizaciones, quien logró semejante cosa. Y naturalmente también se le atribuye al pueblo esta sorpresa electoral como un rechazo a la vieja guardia política, como un rechazo
al sistema político corrupto de partidos, al sistema corrupto eleccionario, en fin, a todo el sistema político corrompido. Entonces al pueblo con sus movilizaciones se le están atribuyendo digamos virtudes casi épicas en esta coyuntura, y yo en lo personal soy mucho menos entusiasta de esto, ¿no? Sobre todo si esto se analiza a la luz de lo que son las revoluciones de colores o golpes de estado blandos, los cuales se han puesto en práctica en varios países del mundo con éxito casi siempre, y en algunos casos sin éxito, ¿no? Pero a mí me parece que la de Guatemala, la Revolución Azul y Blanco, que no se llama así, pero que si recibiera algún nombre de colores, ese sería el nombre que tendría que recibir. La de Guatemala se me presenta a mí como diría Susan Jonas, un plan piloto para el continente, ¿no? Y en el sentido de ensayar aquí la táctica para después replicarla en Honduras y El Salvador. En Honduras ya claman por una CICIG y por un paro nacional, etcétera, ¿no? ¿Y para qué poner en práctica la táctica? Pues para implementar de la manera más expedita posible el plan para la prosperidad del Triángulo Norte. Esto, además de ser un muro de contención contra la influencia china de Nicaragua y la construcción del canal interoceánico por parte de los chinos, sin duda es una forma de control poblacional y territorial por parte de Estados Unidos de esta área geoestratégica, ¿no? Para asegurarse los minerales estratégicos que existen aquí, su extracción, etcétera, ¿no? O sea, para asegurar una ampliación de la inversión del capital corporativo transnacional y naturalmente la seguridad de ese capital mediante la militarización de la zona con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. A mí me parece que esa es la razón geoestratégica, y la táctica de la revolución de colores pues implica por medio de las redes sociales movilizar a las capas medias urbanas medio informadas para protestar contra un gobierno que no conviene al interés geoestratégico. Y en este caso no convino al interés geoestratégico porque se trató de una digamos, clica envalentonada que desobedeció las órdenes de Estados Unidos, ¿no? Por eso cuando vino Joe Biden pidió no tener enfrente a Roxana Valdetti. Es decir, se volvieron impresentables. Pérez Molina, Valdetti, Juan Carlos Monzón y otros se volvieron impresentables para el plan para la prosperidad del Triángulo Norte. Se habrían embolsado la mitad o un poco menos de los recursos que Estados Unidos necesita invertir en eso, ¿no? Entonces se trataba de un recambio de funcionarios de gobierno, no de un cambio de régimen, ¿no? Y la prueba son las elecciones, pues la prueba son las elecciones. La satanización de Valdizón, que era el seguro ganador, también fue mediática, ¿no? Provino del CACIF, toda la campaña del no le toca. Ya antes se había satanizado a Sandra Torres como guerrillera, etcétera, como asesina, en fin, ¿no? Y de pronto pues salen los militares con un partido pegado con cinta adhesiva y un candidato también pegado con cinta adhesiva, que es Jimmy Morales. Se crean miles de perfiles en Facebook de personas supuestas diciendo yo iba a votar por Valdizón, pero me voy con Jimmy porque no es corrupto ni ladrón. Yo iba a votar por Sandra, pero mejor me voy con Jimmy. Y es increíble, pero la gente cree lo que lee en las redes sociales. Y eso volteó el voto, ¿no? Porque propaganda, o sea, comerciales, infomerciales políticos para Jimmy Morales fueron muy escasos. Y sin embargo, el volteo de la población fue totalmente efectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto según mi percepción personal? Bueno, se quitó a Pérez Molina y a su entorno, indudablemente,
y se les sustituye, es decir, unos militares se van del Estado y se les sustituye por otros, por los que apoyan a Jimmy Morales, ¿no? Porque todos ya a estas alturas ya más gente sabe quiénes están atrás de Jimmy Morales. Los militares contrainsurgentes, los militares de línea dura, ¿no? Incluso militares de campo en la guerra pues no fue guerra, sino en los operativos de masacres de población civil desarmada. En fin, entonces a mí me parece que la revolución de colores en Guatemala dio resultado, ¿no? Ahora tenemos un favorito en las elecciones, que si Pérez Molina era un militar progresista, los que están detrás de Jimmy Morales no lo son. Entonces estamos dando un paso atrás, ¿no? Y sin embargo, el entusiasmo de algunas personas para seguir manifestando festivamente en la plaza no se apaga, ¿no? Leí un post en Facebook ayer en donde un joven decía, bueno, vamos a ir a la plaza este sábado, y si vamos a ir, ¿qué es lo que vamos a pedir? Es decir, ¿por qué vamos a protestar esta vez, no? Se trata como de salir a la calle e ir a consumir algo que gratifica. Esta es mi interpretación, ¿verdad? No quiero decir con esto que lo que estoy diciendo sea un editorial de Políticamente Hablando, es mi percepción, porque en este momento la coyuntura es muy cambiante, es muy frágil, es muy escurridiza, aunque yo creo que ya pues hay cuestiones definidas, ¿no? Que hay segunda vuelta, que no se sabe todavía quién va a la segunda vuelta, que la favorita para ir es Sandra Torres con Jimmy Morales, ¿no? Y naturalmente otras incertidumbres como las políticas de alianzas, ¿no? Jimmy Morales, sin la bancada del líder nadie podría gobernar. Ninguno de los dos que llegue. La bancada del líder en el Congreso es la mayoritaria. También tiene muchísimas alcaldías y, o sea, el poder del partido líder todavía no, está muy lejos de acabarse, ¿no? Simplemente lo que está a la vista es que Valdizón quedó fuera de la posibilidad de ser presidente, y esto también era un objetivo de la Revolución de Colores, porque el CACIF no quería un empresario adinerado que no le hiciera caso, ¿no? Y este es el caso de Valdizón. No se sentaba con el CACIF a transar, en cambio Sandra lo hizo desde hace mucho tiempo. De tal manera que yo creo que aquí ha habido una gran manipulación. Sin embargo, en mis artículos he insistido en que en medio de esta manipulación es posible recuperar el sentido emancipador del movimiento de masas, siempre y cuando el movimiento en la calle se otorgue organización, se otorgue objetivos tácticos y estratégicos, ¿no? Para refundar el Estado y transitar de la matriz oligárquica del capitalismo a un capitalismo más democrático de pequeña y mediana empresa, ¿no? De préstamos blandos, de la banca para los nuevos empresarios, en fin, una democratización del capitalismo en la medida en que eso sea posible. Ya sé que esto es una gran contradicción y motivo de una gran polémica, si la democracia y el capitalismo se concilian, ¿no? Pues yo creo que el movimiento de masas es rescatable, porque en la movilización es que las masas toman conciencia, pasan del entusiasmo a la conciencia crítica. Y ojalá esto ocurriera, ¿no? Pero tal como lo veo yo ahora, todo ha sido una gran manipulación, ¿no? Lo de el melodrama de Otto y Roxana, lo de Jimmy Morales como la sorpresa del pueblo, y su posible victoria. Si gana Jimmy Morales, pues yo creo que vamos a estar peor que como estábamos con Pérez Molina, ¿no? Pero ya me extendí. Repito, esto es una opinión personal, no lo digo en calidad de editorial ni mucho menos, ¿no? Pero para hablar de esto y un poco también de la psicología de masas, ¿verdad?, que explica este entusiasmo por Jimmy Morales, está con nosotros Marcelo Colucci esta mañana. Así que yo le devuelvo ya los micrófonos a Carla. Gracias, doctor. Bueno, y entonces ya damos inicio con tu análisis, Marcelo, por favor, y que nos comentes, en tu opinión, ¿por qué hubo tanta afluencia de votantes en relación a experiencias anteriores? Bueno, yo creo que de alguna manera ya
nos puso el escenario Mario Roberto, ¿no? Creo que podríamos parafrasear mucho de lo que acaba de decir. Yo también haría un comentario a título personal, claro. Esto, por supuesto, creo que el sentido de estos espacios es abrir el debate. Hablo a título personal, ubicado en el campo popular, eso sí creo que es importante. Y ubicado en el campo popular, haría una primera pregunta, antes de contestarte esto que me estás preguntando ahora, una primera pregunta, un título, como para entender todo lo que vamos a decir en todo el programa, ¿no? ¿Quién ganó con estas elecciones? El pueblo de Guatemala, la democracia, el país, creo que es discutible, ¿no? Creo que la primera indicación en este título sería: el pueblo no ha ganado nada. Entonces, a partir de ahí, bueno, hablemos y ojalá esto genere debate también en los oyentes y demás, y siga el debate más allá de las 8:30 cuando termina el programa. ¿Por qué se dio esta masiva concurrencia? Es llamativo esto, ¿no es cierto? Porque se hablaba, un poco lo que estaba en el sentir de la población era que iba a haber un alto abstencionismo. Se hablaba, según la última encuesta de Prensa Libre, un par de días antes de las elecciones, el voto nulo tenía una opción de alrededor de un 20%. De buenas a primeras esto baja drásticamente, un 5%. Se podrían hacer por lo menos dos lecturas. Bueno, primero, y a lo mejor haciendo de abogado del diablo, ¿serán realmente ciertos estos números? Me lo pregunto. No tenemos, de momento, no tenemos posibilidad de afirmarlo asertivamente. La otra es que no hay duda que se dio un corrimiento en esta psicología social de la población, bastante repentino, ¿no? A último momento. Seguramente se votó, como se ha dicho ya insistentemente, ¿no? Se votó por la antipolítica, por esta imagen, por supuesto manejada, manipulada mediáticamente, ¿no? Que no queremos los viejos políticos tradicionales corruptos y mafiosos, y vayamos tras esta figura de cambio. Pero cuidado también que la cantidad de votos obtenidas por Jimmy Morales tampoco fue abrumadora, es un 25%. No es que masivamente la población en pleno se volcó hacia ahí. Se presenta ahora como el gran triunfo, es un ajustado triunfo, e inclusive para una segunda vuelta, que todo indicaría que sería con Sandra Torres, aparentemente, no está dicha la última palabra. Es muy probable que ciertas fuerzas, los que ganaron con las elecciones, pongan todas sus cartas en Jimmy Morales, probablemente. Pero tampoco es segurísimo que sea el futuro presidente. Lo digo también como una hipótesis esto, ¿no? ¿Por qué fue la gente a votar? Creo que hay que entenderlo como eso, ¿no? Porque en estas cosas se mueve mucho lo visceral. Efectivamente, las elecciones son hablaste de romance, de parodias de alguna manera, de comedia. O sea, las elecciones, este tipo de elecciones, de la democracia representativa, tienen mucho de eso. Es una manipulación visceral. Por eso, bueno, las campañas son eso, son jingles publicitarios, caras bien presentadas, sonrientes, photoshopeadas, viejos que parecen jóvenes, etcétera, etcétera, y cancioncitas. Cada vez más la política es eso, es un show mediático manejado con términos de mercadotecnia. Se venden candidatos, se venden ofertas, se venden más bien ofertas sentimentales, ¿no? Entonces es muy probable que sea eso, ¿no? Esa noción de la corrupción como el gran mal que tenemos ahora en Guatemala. Y es curioso, y creo que en eso habría que detenerse, ¿no? Un país, lo acabas de decir, Mario Roberto, una sociedad que históricamente está atravesada por la corrupción. Esto no arranca ahora, y no se termina con el ex binomio presidencial Pérez Molina-Valdetti. La corrupción es una cuestión endémica que atraviesa la historia del país. Creo que desde la colonia. Es justamente una colonia alejada de Madrid, donde se vendían títulos nobiliarios, donde jamás se respetaban los edictos reales. La corrupción es endémica y estructural a nuestra historia. Me ubico como un guatemalteco más, por si algún oyente dice que hace acá un argentino hablando. Soy un guatemalteco asimilado, con 25 años en el país. La corrupción es una faceta más de todo este sistema. Y habiendo quitado de enfrente a dos operadores, y seguramente como parte de toda una agenda muy bien trazada, y ahora querría hacer no una noticia, pero hacer un comentario fuerte sobre esto. Haber quitado a dos operadores
tal como uno de ellos, Pérez Molina, dijo, ahora se ve que ya como manotazo de ahogado, de lo que se trata no es solo de la línea 1, es la línea 2. Ahí está la corrupción. La corrupción es estructural a este sistema. Si hay inversión extranjera es porque tenemos salarios de hambre y se permiten estos salarios de hambre, se alientan empresas que vienen a no pagar impuestos sin control medioambiental, poniendo como condición no tener trabajadores sindicalizados, ¿no? La corrupción es estructural a nuestro sistema. Decía una noticia, un comentario, que seguro que esto más de alguno lo habrá leído, es bastante público, pero no se ha puesto mucho énfasis en esto. El año pasado, mediados del 2014, ya circuló por ahí, está en internet, cualquiera lo puede buscar, una noticia, a más de algún comentarista, algún analista político lo daba, que ya en aquel entonces, un año antes, estaba escrito el guión por el que, terminando su mandato, presidente y vicepresidenta iban a ser extraditados a Estados Unidos por sus actividades ligadas al narcotráfico. Creo que se armó todo el escenario como para que eso suceda, o sea que estamos ante un guión trazado. Exacto, muchísimas gracias, Marcelo. Vamos a continuar con el análisis, pero ahora vamos a nuestra primera pausa con información de los amigos del informativo de Radio Universidad. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Vos, pásame la carne. La vamos a dejar en la mesa para que se descongele. Eso no es recomendable, porque las bacterias pueden multiplicarse muy rápidamente si se descongela a temperatura ambiente, hombre. ¿Y vos cómo sabes eso? Porque he ido a conferencias del CICTAL. Participa en el Congreso de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos CICTAL 2015, un espacio para conocer las innovaciones y resultados de investigaciones que permitan mejorar la producción, conservación, calidad y competitividad a nivel piloto e industrial de alimentos. Del 21 al 23 de octubre en el Centro Universitario de Suroccidente, CUNSUROC. Más información en www.digi.usac.edu.gt/sitios/CICTAL 2015. Invitan Dirección General de Investigación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCIC y Universidad 92.1. Ideas que suenan. El Registro Universitario de Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala ya está en marcha. Si es profesional o profesor dedicado a la investigación o ha sido contratado para desarrollar investigación dentro de la USAC, esto es para usted. La Dirección General de Investigación está realizando el Registro Universitario de Investigadores. Este registro es un requisito necesario para participar en los programas de incentivos a la investigación. Ingrese a www.digi.usac.edu.gt. Seleccione el botón Registro Universitario de Investigadores, complete el formulario y el número asignado llegará a su correo electrónico. Para mayor información, comuníquese al 2418-7950 y 2418-7952 con el apoyo de Universidad 92.1. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Guardias del sistema penitenciario anunciaron que podrían suspender labores por falta de pago de bono de 2.500 ofrecido por el Ministerio de Gobernación. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil reporta congestionamiento en la ruta CA9 Sur, kilómetro 13.5, ruta hacia la capital. Cuesta de Villalobos se encuentra sin obstáculos hasta el momento. Actualizando la información mundial. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció el miércoles que los medios de la derecha colombiana promueven una campaña contra la nación con el fin de desacreditar a la revolución bolivariana. El máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez, alias Gavino, dijo el miércoles que el grupo insurgente está ansioso por las buenas noticias que en los próximos días dará a conocer a la población colombiana sobre el inicio del proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo.
Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Garífuna, indígena, xinca, Castilla. Hoy la diferencia es que ya no hay diferencias entre culturas, sino solo sociedades multiculturales. Diplomado Metodología Cualitativa. Las diversas culturas en la sociedad actual no son divergentes, son convergentes. Diplomado Metodología Cualitativa. Y las metodologías cualitativas intentan explicar la lógica de lo diverso. Diplomado Metodología Cualitativa. Dirigido a estudiantes de ciencias sociales con pensum cerrado. Cupo 30 personas. Duración 32 horas. 7, 10, 21 y 26 de agosto. 4, 9, 18 y 23 de septiembre, 8 de la mañana. Instituto de Estudios Interétnicos USAC. 10ª calle 937, zona 1. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto de Estudios Interétnicos IDEI, Escuela de Historia y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Difundimos el conocimiento científico, Tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Y bien, estamos de vuelta, amigos. Gracias por estar con nosotros nuevamente acá en este programa Políticamente Hablando. Hoy estamos conversando sobre el panorama postelectoral y posibles desarrollos de la crisis política, pero también hemos conversado sobre algunas características que nos surgen duda acá en este programa y que hemos comentado ya en anteriores sobre el guión que se ha llevado a cabo en cuanto a las mismas elecciones y en cuanto a los procesos y las movilizaciones que se desarrollaron. Ya Mario Roberto Morales al inicio, en su introducción, mencionaba sobre estas revoluciones de colores en las cuales se pueden marcar muy bien muchas características del proceso que se llevó en Guatemala, y a mí me gustaría pues comentar que algunas de estas características mismas contienen, por ejemplo, cosas que vivimos acá, como es enmarcarlas dentro de revoluciones democráticas o en revoluciones electorales, que se llaman así, las cuales iniciaron a inicios del siglo, de este presente siglo, en el 2000, en Ucrania y en otros países del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, la Revolución de las Rosas que usted ha mencionado, en Georgia, y creo que más recientemente podríamos también enmarcar la Revolución Árabe dentro de la misma, y las características que llevan a cabo son precisamente que están enmarcadas dentro de un proceso electoral, y esta, creo yo, ahí se engloba lo de acelerar el proceso de elecciones, que vimos ahora que los movimientos que pedían que no hubieran elecciones en estas condiciones que creemos que eran, bueno, yo personalmente creo que era lo mejor, disminuyeron bastante la fuerza que traían y empezaron ya a haber más movimientos para que se hiciera esta afluencia masiva que hubo de votantes. Estos también tienen otras características, como es la no violencia, que está bien teorizada por Gene Sharp, que es un analista y politólogo estadounidense, ¿verdad?, que implementa todas estas técnicas que hemos utilizado, como los paros nacionales, que ahora también ya se está regando en Honduras, se está convocando a un paro diciendo que emulen pues lo que ya sucedió en Guatemala. También el uso de las redes sociales es importantísimo en este tipo de revoluciones, y todo esto pues también obedece a acercar esta democracia a instituciones de corte pro-occidental y acercarlas hacia intereses de los países occidentales en contención a Rusia y China, por ejemplo, como lo hemos platicado también acá, que es en el marco de el avance que hay en el canal de Nicaragua. Pero bueno, entonces para continuar, hacia aquí va. Y quisiera agregar a esto, Carla, que hay que ligar las revoluciones de colores con la política exterior de Estados Unidos llamada lucha contra la corrupción, ¿verdad? Porque así como la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo son formas de control poblacional y territorial, también lo es la lucha contra la corrupción. En Sudamérica tal vez el ejemplo más patente sea el de Brasil, ¿no? Pero también se ha usado contra Venezuela, Argentina, también se ha usado contra Ecuador,
¿no? Y ahora en Guatemala pues sirvió para lo que sirvió, es decir, para quitar a un par de impresentables y su entorno y poner a uno que sí es presentable, ¿verdad? Porque es simpático y nos ha hecho reír. Sí, exactamente, eso es lo que se trata de cambiar el gobierno, no cambiar problemas estructurales, y en Sudamérica también se ha visto este fenómeno. Y sin embargo, pues también se utilizan los medios de comunicación mucho, activistas, ONGs, ahí es donde tenemos que tener cuidado de qué tanta espontaneidad ha habido en estas convocatorias y qué fines realmente hay detrás. Definitivamente estamos en lo que se llama guerra de cuarta generación. Los gringos lo tienen teorizado. Interesante, lo voy a citar de memoria, no tengo acá a mano el texto, pero palabras más, palabras menos, en los 70 del siglo pasado, un ideólogo, uno de los, yo diría, de los más lúcidos ideólogos gringos, es polaco de origen, igual que Kissinger, nacionalizado gringo, vivió toda su vida allá, Zbigniew Brzezinski, un impronunciable nombre, fue asesor de Jimmy Carter, con un demócrata, pero es uno de los fundadores, de los ideólogos de los documentos de Santa Fe. Sí. Decía en algún texto de lo que se trata en la política del siglo XXI, lo decían en la década de los 70, ¿no? Es manejar poblaciones a través de personalidades magnéticas que, utilizando adecuadamente los medios de comunicación y apelando a movimientos sentimentales, hacen caer bajo su influencia a una gran masa. Palabras más, palabras menos, esto está por ahí del 68, creo que es el texto exactamente, ¿no? O sea, ese es un poco el sentido de esta guerra de cuarta generación. Son estas guerras no violentas, estas guerras donde no hay balas, donde hay mensajes comunicacionales muy bien preparados, y donde apuntan, y complemento esto que acaba de decir Mario Roberto, no solo el avance de China y de Rusia sobre este sector, sobre el patio trasero, sino también tienen un sentido estratégico, sistémico, es mantener el statu quo, mantener las cosas tal como están. Es solidario del neoliberalismo. Empobrecimiento de la gran masa con un enriquecimiento fabuloso de un pequeño sector a nivel nacional o a nivel global, lo vemos esto, con una gran masa de desposeídos, muy bien manipuladas a través de los medios de comunicación con este tipo de mensajes, complementado con, por ejemplo, lo que vemos, esta explosión del deporte profesional que nos arrasa, 10 juegos de fútbol por día. Estas cosas están pensadas. No es que cada vez nos gusta más el fútbol, sino que estamos bombardeados con este tipo de mensajes. Y esto de las revoluciones democráticas, acá lo tuvimos incluso, acá hubo un globo de ensayo en el 2009, con el medio golpe de Estado, el intento ese con el caso Rosenberg. Y tuvimos los camisas blancas, que de alguna manera fue un preámbulo de esto. Lo vemos en Cuba, las damas de blanco, en Venezuela los estudiantes democráticos. Son estos procesos civilizados que no apelan a la violencia, que en todo caso lo vimos acá, lo vimos por 3 meses todos los sábados, cantando himno nacional y vistiéndose de patriotas, tocando bubucelas. Hacen un llamado, los gringos incluso hablan de rollback, reversión de presidentes. Ya no se necesitan los golpes duros, los golpes sangrientos con tanques de guerra en la calle, sino son golpes blandos, soft power, dicen, ¿no? Que son más económicos, ¿no? Son mucho más económicos en términos monetarios, económicos políticamente. Hay menos costos políticos que pagar con esto. Con operaciones quirúrgicas se saca un impresentable, se saca a estos corruptos, se saca. Alguien hizo incluso la comparación hace poco, en tantos documentos que están circulando en este momento, con lo de Pérez Molina en relación a Arnoldo Noriega. También alguien que funcional al sistema, que se volvió un impresentable, que se volvió molesto, se volvió contrario a los intereses geoestratégicos. Bueno, se lo quita. La revolución, la invasión a Panamá en el 1989, ¿no? Contemporáneo de la ofensiva final en El Salvador. Fue un proceso de esto, de extracción. Fueron los primeros golpes que se daban en ese sentido. Golpes quirúrgicos, no son los golpes de Estado tradicionales. Luego lo hicieron en Haití,
con Aristide, lo hicieron en Venezuela en el 2002 con Chávez. Pasa, ahí no funcionó, porque la movilización popular lo impidió. Creo que en Sudamérica no ha funcionado, ¿cierto? Pero estas cosas, esta nueva cara del capitalismo global es eso, ¿cierto? Ponderar la democracia representativa, ponderar las civilizadas elecciones que tenemos cada 4 años, este espíritu patriótico, con lo que nada cambia. Por eso hacía la pregunta, ¿quién gana con todo esto? Uh-huh. Y a mí me parece que estas revoluciones son posibles, estas revoluciones de colores son posibles porque son basadas en la influencia ideológica, mediática, ¿no? Y la semilla para que esto fuera posible fue, digamos, la domesticación de la generación X, la Y, la Z, educados, entre comillas, en MTV, educados en lo audiovisual, ¿no? Es lo que yo he llamado el intelicidio. Ahora tenemos una humanidad perfectamente manipulable por las redes sociales, que es el discurso menos confiable del mundo, ¿no? Porque es un discurso caótico, voluntarista, y así como se puede encontrar la opinión de una persona lúcida, se puede encontrar la opinión de un idiota sin previo aviso, ¿no? Entonces hay una semilla que fructificó, que floreció, ¿no? Y ahora se están llevando a cabo estas revoluciones en una humanidad con una mente absolutamente volátil, ¿no? Esto es, me parece a mí, gravísimo, ¿no? Nos estamos acercando quizá a un discurso apocalíptico, pero no es para menos. Me parece a mí que es algo que hay que tomar en cuenta y no simplemente desecharlo como hacen los neoliberales, ¿no? Carpe diem, let it be, ¿no? Y eso es la libertad. La libertad es eso, ¿no? Así es, y estas revoluciones democráticas, como decía Marcelo, están encargadas de promover este tipo de democracia de corte neoliberal, que es democracia de desarrollo económico, pero no de cambios estructurales, ¿no? De cambios de sistema realmente económico. Y el problema también es lo que presentan después de haberse sucedido, porque en muchos casos ha habido ingobernabilidad e incluso han quedado peores los sistemas. Eso se puede ver, por ejemplo, en el mismo Egipto, que todo retornó a un sistema más autoritario incluso. Pero para continuar entonces ahora con el tema es sobre el análisis postelectoral, ¿qué podemos avisorar en una segunda vuelta dependiendo qué candidatos lleguen a la misma al final? Acá es donde retomo la pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Quién ganó con todo esto? ¿Ganó la democracia? ¿Ganó el país? Bueno, esas son frases tan altisonantes que no dicen nada. El día que se le obliga a proceso a Pérez Molina, que fue el 1 de septiembre, la gran explosión mediática fue en el mes de la independencia. Tenemos este gran paso adelante cívico, ¿no? Estará de presidente a presidiario Pérez Molina, la población, los ciudadanos de a pie. Por eso dije de entrada, hablo desde el campo popular. La gran masa que vivimos de un ingreso, que no somos propietarios, que es el 99% del país, los que si no cobramos un salario no tenemos para seguir viviendo al mes siguiente. Esa población, ¿qué mejora va a encontrar el 14 de enero a las 14:01? Ahí está la pregunta, ¿quién ganó con todo esto? La estructura de base del país, pese al cambio superficial y cosmético, que sigue inalterada, y en todo caso ahora reforzada con este discurso de que el patriotismo, el civismo, este movimiento educado, fue adelante y damos un ejemplo al mundo. Bueno, es cierto, se fueron 2 corruptos, ¿cuántos más quedarán? Pero la corrupción no está en ese funcionario. O sea, el 14 de enero a las 14:01 seguirá el 54% de población bajo el nivel de la pobreza, seguirá un sueldo mínimo de 2.600 quetzales que no cubren ni siquiera la mitad de la canasta básica, cuando el 50% de la población económicamente activa urbana no lo cobra y el 80% de la población rural no lo cobra. O sea que sigue la situación endémica de pobreza, explotación, injusticia, el racismo, el machismo, el autoritarismo patriarcal. Todo esto no se modifica con estos movimientos cívicos. Es un show bien montado, creo. ¿Qué pasará? Esto va a ser un poco futurología. En principio, yo diría esto, como campo popular, ¿qué podemos esperar de estas elecciones? Un recambio de caras, no más que eso, definitivamente. ¿Hay algún candidato menos malo?
Yo creo que hasta también es iluso entrar en esa cuestión. Además, hasta éticamente es cuestionable, como esto, aceptar lo menos malo. Como llegó a decir la ahora ex vicepresidenta, cuando se tiró este globo de ensayo de los 4 municipios con salarios diferenciados para la instalación de maquila. Se revirtió esa medida ahora, ¿no? Ayer, sí. Se derogó. Ayer la sacaron. Sueldos de 1.500 quetzales. Bueno, es mejor algo que nada. Si optamos por esa lógica, por favor, vamos cada vez peor, como acaba de decir Mario Roberto. Pero creo que hay algo muy importante también a decir en el medio de todo esto, porque si no, dicho esto, estamos en un panorama negro sin salida. ¿Qué nos espera? Bueno, más de lo mismo. Pero, y esto es cierto, yo creo que en esto hay que poner el énfasis, este movimiento, este guión trazado, como todo guión, bueno, va para un lado, pero hay ramas colaterales y hay cosas que se salen del huacal, ¿no? Esto es lo que yo creo que ha pasado, que está pasando, y ahí tenemos que poner el acento. Se abrió un escenario nuevo donde hay un descontento de la población, que no es solo la corrupta Valdetti. Hay un calor popular. Ahí es donde creo que tenemos que ampliar esa protesta y llevarla a más. De eso vamos a hablar, sobre la protesta sobre la línea 2. Entonces vamos a nuestra segunda y última pausa y regresamos. Nacimos con una visión académico-política, propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. ¿Qué es? ¿Y en qué lugar se encuentra? está en diversos puntos, donde converge la intelectualidad universitaria. Cultura, política, identidad, crítica, proyección social, investigación. La Tricentenaria es la encargada de transmitir la educación superior en Guatemala y ahora también tiene su revista. La Dirección General de Extensión Universitaria publica la revista Universidad Sociedad. Ya disponible en casas de cultura, unidades académicas y la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para mayor información visita la página en Facebook. Revista Universidad Sociedad. Id y enseñad a todos. Desde la prehistoria, el hombre escribió sus ideas en piedra. Luego escribió lo que sucedía en su entorno. El primer ser humano ha puesto su pie sobre la superficie lunar. Y lo dejó plasmado en papel. Después se aventuró a utilizar la tecnología para seguir escribiendo. ¿Te atreves a escribir? Participa en el tercer concurso de ensayo científico de la Dirección General de Investigación. Pueden participar investigadores, docentes y profesionales egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con los temas: medio ambiente y gestión de riesgo, violencia y corrupción, coyuntura política, salud y educación. Se otorgarán premios por área. Primer lugar, 8,000 quetzales. Segundo lugar, 7,000. Y tercer lugar, 5,000. Recepción de propuestas del 19 al 25 de septiembre. Consulta bases y premios en www.digi.usac.edu.gt/sitios/ensayo 2015. Invitan Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos y Universidad 92.1. Ideas que suenan. El Registro Universitario de Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala ya está en marcha. Si es profesional o profesor dedicado a la investigación o ha sido contratado para desarrollar investigación dentro de la USAC, esto es para usted. La Dirección General de Investigación está realizando el Registro Universitario de Investigadores. Este registro es un requisito necesario para participar en los programas de incentivos a la investigación. Ingrese a www.digi.usac.edu.gt. Seleccione el botón Registro Universitario de Investigadores, complete el formulario y el número asignado llegará a su correo electrónico.
Para mayor información, comuníquese al 2418-7950 y 2418-7952 con el apoyo de Universidad 921. Ideas que suenan. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando una bebida curó una desnutrición severa gracias a las investigaciones de un guatemalteco. Cuando el aguardiente ¡salud! Ayudó a la construcción del ferrocarril de los Altos. Objetos que revelan secretos e investigaciones que marcan la historia. Revolucionaron el mundo cuando fueron creados. 10 de septiembre de 1904, nace en Tacisco, Santa Rosa, el educador, escritor y político Juan José Arévalo Bermejo. En 1927, el gobierno del presidente Lázaro Chacón le otorga una beca para realizar estudios superiores en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. En 1931 se gradúa de profesor de enseñanza secundaria en Filosofía y Ciencias de la Educación. En 1934 obtiene el título superior de doctor en Filosofía. Con una tesis sobresaliente y laureada, alcanza la autorización para ser publicada en dicha universidad. Entre otros cargos, Arévalo se desempeñó como maestro de educación primaria, fue director departamental, fundador de la revista Alba y de la Asociación de Maestros Distinguidos, presidente de la República Constitucional de Guatemala durante el periodo 1945 a 1951. Luego, embajador de Guatemala en Francia, México, Bélgica, Suiza, Argentina y Chile. Posteriormente, impartió clases en diferentes universidades de Latinoamérica. En la UNESCO, en la Organización de Estados Americanos, fue asesor en educación. Autor de varias obras literarias, Viajar es vivir, La fábula del tiburón y las sardinas y 6 años de gobierno. Acreedor de innumerables homenajes y reconocimientos. Establecimientos educativos públicos y privados llevan su nombre. Cosas, monumentos y hechos que guardan secretos. Investigaciones que marcaron la historia fueron develadas en 92.1 FM Universidad. Una radio para ir y enseñar a todos. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Bien amigos, estamos ya de vuelta a esta última fase del programa. Estos pocos minutos que nos quedan vamos a terminar analizando el panorama postelectoral y las posibles desarrollos de la crisis política. Y bueno, entonces continuamos ahora analizando la problemática, ¿no?, de qué se va a manifestar ahora. ¿Podrían las organizaciones populares continuar sus movilizaciones y qué carácter tomarían estas? ¿Podríamos decir que se abandonarían las peticiones de cambios estructurales, Marcelo? Si nos ponemos en el campo popular, hay que no solo desear que no se acaben, sino que hay que hacer algo para que esto siga, que esa llamita crezca. No hay duda que si esto fue todo un guión pensado, se abrió un espacio nuevo, impensable hace unos meses atrás, donde algo se salió del guión. Y este descontento popular, en muy buena medida manipulado, clase de medieval, etcétera, etcétera, y jóvenes de las universidades privadas tocando el tambor el sábado de la tarde, bienvenidos, por supuesto, ¿no? Todo esto tiene un techo, ¿cierto? Porque terminado esa manifestación, se vuelve a la casa. Y se vota civilizadamente y las cosas siguen como siempre, más de lo mismo. Ahora bien, se abrió una posibilidad nueva. Creo que justamente los que nos sentimos en el campo popular, los que seguimos pensando que hay una agenda pendiente, una agenda sumamente larga de pendientes en el país, bueno, tenemos ahí abierta y la urgencia y la necesidad de continuar ampliando, trabajando políticamente esto. Lo que sucede, creo, y esto hay que decirlo, y seguramente con esto me voy a granjear alguna llamada de alguien protestando. Esto muestra que no hay una izquierda sólida, que no hay proyecto político alternativo. Hay esbozos, hay intentos, hay un movimiento campesino que está un poco desorganizado, pero que sigue todavía en pie de lucha. Hay focos de resistencia. Claro, falta un proyecto unificador, falta una claridad.
pero que no hay duda que hay motivos para seguir protestando, tomando este provocativo mensaje de alguien. ¿Por qué salimos a protestar este sábado? Hay un listado interminable de cosas por las que protestar. La cuestión no era solo meter preso a este corrupto. Ahí está la línea 2 esperando, y los cambios estructurales que el país necesita imperiosamente. Las reformas que se habían... Las reformas, claro, la refundación del Estado. Decir esto, además, suena muy lindo. Reforma del Estado, y tenemos los acuerdos de paz como una plataforma real de poder ser implementadas. Eso en los papeles constituyen una agenda realmente de avanzada. Ahí está el desafío político de lo que nos viene ahora. Sí. No hay que olvidar, yo quiero recalcar en la línea 2, ¿no? Ellos son los corruptores, no voy a decir que ellos son los malos y la línea los buenos, sino que la corrupción, como decía en un artículo, es como el tango, se necesitan dos para bailarla, como dice el dicho del lugar común, ¿no? En ese sentido, pues la línea 2 son los empresarios y las empresas que pagaban los sobornos para pasar sus furgones, entre otras cosas, ¿verdad? Hay 1.500 furgones documentados por la CICIG que no se sabe qué pasó con ellos, algo habrá que hacer. En ese sentido, me parece a mí que una idea para quien pregunta, ¿y ahora este sábado por qué es que vamos a salir a protestar si es que vamos, ¿no? Bueno, pues vayan a exigirle a la CICIG que dé los nombres de la línea 2. Que diga los nombres de las empresas y los empresarios del CACIF que están involucrados en la corrupción. No solo los políticos son la línea, hay dos líneas, la 1 y la 2. Entonces tenemos que exigirle a la CICIG la 2. La CICIG ya se tardó demasiado. A mí me parece que la CICIG a estas alturas se está negando a revelar la línea 2. Y tenemos derecho a saber quiénes son, ¿no? Porque solo nos dio la mitad del pastel. Queremos el pastel completo. Sí. Y bueno, en relación a eso, precisamente Mario Roberto y Marcelo, ¿se puede predecir algún golpe mediático legal en los próximos días de la CICIG? ¿Y a quién podría afectar? Yo creo que sí se puede. El escenario es tan volátil, tan cambiante, que se puede predecir cualquier cosa. No hay ninguna certeza de qué pasa. Llama la atención, por ejemplo, esta demora en conocerse el segundo contendiente para la segunda vuelta. Llama la atención. Evidentemente, todo indicaría en este momento que va a ser la UNE, esta UNE domesticada, que no es aquella socialdemócrata con la guerrillera Sandra Torra, ¿no? Evidentemente se juega, lo que la gente nos llega, la noticia oficial que se da y el circo que se monta mediáticamente para todo, ¿no es cierto? Es solo la punta del iceberg. Cómo se juegan los juegos de poder por debajo de la mesa, eso lo sabemos 20 años después cuando se desclasifican los documentos. Pero podemos intuir cosas, podemos ver cosas. Yo lo voy a decir muy apretadamente, ¿por qué seguir protestando? Fíjense, lo leí estos días en uno de los tantos documentos que circulan. Estamos indignados por este carro de lujo de $250,000 con el que se pavonea el próximamente ex alcalde de Misco, el hijo del presidente, Otto Pérez Leal, bueno, porque es un atentado a nuestra dignidad, lo compró con dineros corruptos. Muy bien. Por supuesto, claro, es una lacra. Ahora bien, y todos los Ferraris que circulan por ahí, que no son pocos, que circulan y que se parquean en carretera a El Salvador, estos son bien habidos. Puede ser provocativa esta reflexión, pero a eso voy, ¿no es cierto? ¿Por qué aquel Ferrari o el helicóptero de Roxana Baldetti es corrupto? Es mal habido. Hay helicópteros, Ferrari y mansiones bien habidas. ¿De dónde viene eso? ¿Del aire, de generación espontánea? En todo caso, ahí es donde creo que tenemos que empezar a enfocar cómo es posible que exista eso, ¿no es cierto? Guatemala es el país del mundo que tiene el mayor porcentaje de justamente helicópteros y avionetas particulares per cápita. Datos de Naciones Unidas. Bueno, yo creo que tenemos mucho como para empezar a salir de esta obnubilación de que hay Ferraris buenos y Ferraris malos. Exacto. Bueno, ya para ir concluyendo, creo que sería importante hablar sobre cuál podría ser la suerte que enfrenten Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Y creemos que podría ser una leve prisión o... Sí, bueno, yo intuyo absolutamente, ¿no? Que
Pérez Molina ha sido un agente muy útil para los poderes, llamémosle geoestratégicos, ¿no? Que nos dominan. Y no creo que lo vayan a abandonar. Simplemente se le reveló, lo están regañando, lo están nalgueando, pero no lo van a hundir. Entonces yo tengo la intuición de que a los dos quizá, ¿no? Se les va a juzgar y se les va a condenar por un número de años y van a salir van a salir a los muy pocos años. Es decir, supónganse que les echan 10, saldrán en 2 por buena conducta o qué sé yo, ¿no? Y después se irán a disfrutar de lo que la extinción de dominio no les pudo encontrar. Pero esa es una intuición, ¿no? Porque todas las telenovelas tienen un filón de final feliz. A unos les va mal, a otros les va bien. Entonces probablemente a Carlos Monzón es el que le va a ir mal, pero a ellos dos yo intuyo que después de todo lo que están pasando les va a ir bien. Pero como digo, es una intuición basada en el hecho de que las agencias de inteligencia internacional no abandonan a sus agentes buenos, ¿verdad? Abandonan a los que ya son malos, a los que... esto me trae a la memoria una afirmación reciente de Edward Snowden, de que Bin Laden está vivo, vive en las Bahamas, y la CIA le pasa un poco más de $100,000 al mes para que viva en las Bahamas. Seguro no es muy visible por su estatura, es decir, no se deja ver mucho por su estatura, ¿no? Pero me hace pensar eso en Pérez Molina también, ¿verdad? Y de refilón en la Valdetti, aunque ella es un poco la mala de la telenovela, ¿no? Él es como la víctima de la telenovela. Pero estoy absolutamente especulando. ¿Tú, Marcelo? Sí, también es incierto lo que pasará. Seguramente va a haber un mensaje con alguna condena, esto no se debe hacer, que es una condena que refuerza el sistema. No se puede robar, hay cosas sacrosantas que no se tocan, que incluso un funcional a este sistema no puede hacer, robar, meterse a contrariar la propiedad privada. Es probable que tengan algún castigo. Seguramente en China, por ejemplo, a los corruptos se los fusila. Acá nunca ni siquiera se mencionó esa posibilidad, para nada. No estoy llamando al fusilamiento de corruptos, pero quiero decir, también me parece que esto es parte de un show bastante montado, ¿no? Ok, muy bien. Gracias por este análisis, Marcelo. Hemos llegado ya al final de este programa y creo que con el mensaje que nos tendríamos que despedir es llamar siempre a la movilización y no soltar todo esto que se ha logrado. Independientemente de que no hemos logrado nada, creo que sí es importante este movimiento que ya se inició y que hay para protestar, hay una infinidad de cosas para protestar, como bien decíamos. Podríamos empezar pidiendo también la otra parte de esta investigación de la CICIG. Podríamos protestar por la desigualdad, por toda esta pobreza que mantenemos, por la desnutrición, por la crisis de migrantes. Pero creo entonces lo importante es seguirnos organizando y articular esas organizaciones de bases y crear liderazgos. Entonces con esto nos despedimos. Que caiga la línea 2. Muy bien, hasta el próximo jueves y gracias a ustedes por escucharnos y recuerden que vamos a tener disponible este programa próximamente en nuestro sitio web www.politicamentehablando.net. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.